nuestros amigos que nos siguen desde Facebook Live y desde Zoom. Somos Camino de Amor, estamos aquí como todas las semanas, todos los martes a las 7:30, hora de Lima y Bogotá, para traerles temas, siempre temas orientados a buscar nuestra mejora espiritual y nuestro crecimiento, ¿no? En todo sentido, espiritual y moral también. Y bueno, esta noche estamos muy contentos porque contamos con la visita de un hermano muy querido, Orlando Villarraga, que nos visita una vez más para traernos este interesante tema. A los que no conocen a Orlando, él es actualmente vicepresidente del Centro Espírita Divino Maestro de San José de Campos, esto es en Brasil. También es director administrativo y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos. Él también es autor de varios libros escritos espíritas sobre temas de sostenibilidad y cuidado del ambiente. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo y vamos dejando de compartir para que él pueda compartir su presentación. Adelante, Orlando. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, José, por la oportunidad para participar en el estudio con ustedes en esta noche, con este tema que consideramos de bastante importancia para todos nosotros en este momento que estamos pasando aquí en el mundo. Voy a compartir aquí. Sí, dale. ¿Ya? ¿Da para ver? Sí. Bueno, vamos a hablar sobre los apegos, cuáles son las causas principales y cómo podemos superarlos con base en el conocimiento de la doctrina espírita y de la psicología, que es un área del conocimiento que está contribuyendo mucho para el entendimiento de muchos de los principios de la doctrina espírita. Entonces, vamos aquí. El apego exagerado puede generar una serie de problemas físicos y emocionales. Y algunos de ellos que han sido estudiados son la ansiedad, las fobias, el miedo y en casos más extremos la depresión. Y sabemos que la depresión puede llevar al suicidio. Entonces, trabajar para evitar los apegos en la medida de lo posible es muy importante porque eso nos evita muchos problemas tanto de relacionamientos como de nuestra propia salud. Y si podemos superarlos, vamos a tener como resultado nuestro crecimiento espiritual. Y el apego, ¿por qué causa ese tipo de problemas? Porque el apego, cuando sentimos que perdemos algo a lo cual estábamos apegados, nos causa esa serie de desequilibrio que nos lleva a esas condiciones de ansiedad, de miedo, de depresión. Y Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo ya nos decía que el apego a los bienes terrenales es una de las mayores trabas, uno de los mayores obstáculos que tenemos para nuestro adelantamiento moral y espiritual. Entonces la espiritualidad es muy clara. Ese es uno de los grandes obstáculos. Entonces, si queremos avanzar, evolucionar, tenemos que trabajar para desapegarnos. Y continúa la espiritualidad superior diciendo, por el apego a la pose de tales bienes terrenales, destruís vuestras facultades de amar al aplicarlas completamente a las cosas materiales. Y entonces dedicamos mucho de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades para tener la pose, para mantener la pose de esos bienes terrenales y nos descuidamos de dedicar ese tiempo, esa energía, esas habilidades para cultivar más las cuestiones espirituales que nos permitan crecer, continuar creciendo espiritualmente. Y también Allan Kardec en el libro de los Espíritus, pregunta 895, nos llama la atención de que el apego a las cosas materiales es un notorio signo de inferioridad. Porque cuanto más se aferra el hombre a los bienes del mundo,
tanto menos comprende su destino. Entonces, es un llamado de que tenemos que evaluar cómo es nuestra relación con los bienes materiales. Porque mientras estemos encarnados, necesitamos de los bienes materiales, necesitamos de los alimentos, necesitamos del vestido, del lugar donde vivimos, donde trabajamos, donde tenemos algunas actividades de descanso. Todo eso es importante y hace parte de los bienes materiales. El problema es el apego que creamos, de la dependencia que creamos con esas cosas materiales. Y eso muestra nuestra inferioridad espiritual en ese sentido. Y no comprendemos cuál es nuestro destino. Nuestro destino es el crecimiento espiritual. Estamos aquí de pasada en la tierra. Tenemos que usufruir de los bienes, saberlos usar de la mejor manera posible, pero sin apegarnos, sin aferrarnos a ellos. Y ahí, en esa obra excelente del espíritu de Juana de Ángelis, a través de la psicografía de Divaldo Pereira Franco, Directrices para el éxito, tiene un capítulo que se llama Apego y Liberación. Y dice lo siguiente: hay que ir con cautela al respecto de cualquier tipo de apego, porque existen diferentes fuentes del apego. Aprende a despojarte de todo cuanto pese negativamente en tu economía espiritual. ¿Cuál es esa economía espiritual a que Juana de Ángeles se refiere? Tenemos la economía material, que son los bienes materiales que nos permiten el sustento, pero también tenemos que ir aumentando nuestros bienes en la parte de la economía espiritual, nuestros talentos, nuestras habilidades, las acciones buenas que hacemos con los demás, lo que fue comentado en la lectura de Vida Feliz, la empatía por los otros seres humanos, el aprender a escuchar, todo eso va contribuyendo a aumentar los bienes de nuestra economía espiritual. Y tenemos otra serie de cosas que pueden pesar negativamente. Uno de esos es el apego, la ambición, la violencia, la forma que tratamos mal a las personas. Todo eso va en contra de nuestra economía espiritual en el sentido positivo. Y continúa el espíritu Juana de Ángeles. Hay muchas cosas que solo parecen importantes por causa del apego al que se aferran los individuos. Y antes de la pandemia, muchas personas creían que habían cosas que no podían vivir sin eso. Estaban apegados. Y para muchos fue muy duro esa época, y aún sigue siendo para muchos, por el apego que tenían y no poder hacer o tener las cosas que estaban habituados a tener. Y ahí nos transformamos, según la enseñanza de Juana de Ángeles, en esclavos espontáneos de esas cosas, o de esas personas, o de esas situaciones. Entonces, es otro llamado desde otro punto de la espiritualidad para ver que este tema del apego es muy importante y que deberíamos darle más atención en nuestras vidas. Y ahí, en El cielo y el infierno, o la justicia divina de Allan Kardec, también cuando nos enseña que la afinidad entre el cuerpo y el perispíritu es proporcional al apego del espíritu a la materia, es una enseñanza importante porque nos muestra la dificultad que vamos a tener en el momento de nuestra desencarnación. Cuanto más apegados estemos a las cuestiones materiales, ese desenlace va a ser más difícil, va a ser más demorado. Entonces deberíamos ir también reflexionando sobre este asunto, porque todos vamos a llegar al momento de la desencarnación y ese proceso va a depender mucho de si estamos más o menos apegados a la materia. Entonces, desde otro punto de vista, de otra línea filosófica del budismo, y en esta obra muy interesante que se llama Espiritismo y Budismo, hace parte de una tesis de doctorado de André Andrade Pereira en la Universidad
Juiz de Fora, aquí en Brasil. Él tiene una parte de la tesis, trata sobre las relaciones que existen entre el espiritismo y el budismo, y muestra las 4 nobles verdades que fue una de las enseñanzas básicas de Buda, donde dice que el sufrimiento existe, no podemos negar, especialmente en un mundo de expresiones y pruebas, es solamente ver a nuestro alrededor que hay sufrimiento de los otros seres humanos y también de cada uno de nosotros. Pero nos dice, el sufrimiento viene del apego excesivo a los deseos. Y el libro de los Espíritus nos habla de lo que es necesario y de lo que es superfluo. Lo necesario atiende a las necesidades básicas que todos tenemos como encarnados. Y lo superfluo atiende a muchos de los deseos que son infinitos. Y entonces el sufrimiento viene de ese apego excesivo a ese número infinito de deseos que muchas veces tenemos. Y la tercera enseñanza de Buda es que al eliminar el apego, eliminamos el sufrimiento. Y parece algo obvio. Si la causa del sufrimiento viene del apego, si eliminamos el apego, eliminamos el sufrimiento. Y eliminamos el apego por medio de prácticas correctas. Y aquí viene un punto importante. Solamente vamos a conseguir eliminar el apego que tenemos a las diversas cosas, personas o situaciones a través de las prácticas. No es tanto de hablar mucho, sino de colocarla en la práctica, todas estas enseñanzas, porque eso es lo que va a hacer la diferencia, la práctica, las acciones. La filosofía, el conocimiento es importante, contribuye, pero lo que realmente hace la diferencia es la práctica, la acción. Y todo eso depende de la actitud personal de cada uno. Cada uno va a decidir si este tema es importante, si le está causando problemas en su vida o si no percibe que es un problema. Entonces va a depender de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es el apego? Porque venimos hablando del apego y para entender algo, Allan Kardec nos decía, es importante la definición, porque a veces cada uno tiene un entendimiento, una comprensión diferente de lo que es el término del que estamos hablando. Y hasta ahora, de lo que yo he podido estudiar con relación a este tema, la mejor definición la encontré en esta obra de Walter Rizzo. Él es psicólogo, PhD en psicología. Él es profesor de varias universidades en América Latina y en España. Tiene mucha experiencia en esta área y en esta obra excelente. Se llama Desapegarse sin anestesia. Interesante, porque normalmente cuando dicen, bueno, nos van a sacar una muela, tienen que colocar anestesia, nos van a operar o algo, necesitamos anestesia. ¿Cómo desapegarnos? Que es un proceso muchas veces doloroso. ¿Cómo hacerlo sin anestesia, sin dolor? Y la definición comienza. El apego es una vinculación mental y emocional. Entonces es importante entender que es una combinación tanto de nuestros pensamientos, que están a través de los deseos, que nos imaginamos cosas, que están ligados a factores emotivos, emocionales, que nos ligan más fuertemente a ese objeto o a esa persona que es la causa o el motivo de nuestro apego. Esa vinculación mental y emocional es a objetos. Entonces, la persona, tengo un carro, no me desapego de eso. Tengo un libro y cosas así. A las personas nos apegamos, a la mamá, al tío, a la esposa, al jefe. A diferentes personas nos apegamos. Diversas actividades, por ejemplo, al trabajo, al deporte. Nos apegamos a diversas ideas políticas, económicas, religiosas, diferentes sentimientos. Entonces, vemos, es mental y emocional a ese tipo, dirigidas a esas
personas, objetos o situaciones. Y está originada en la creencia irracional de que ese vínculo proveerá de manera única y permanente. ¿O qué va a proveer? Placer, seguridad o autorrealización. Y es una creencia irracional, vamos a ver por qué. Pensar que un objeto nos va a dar, ese objeto es el único que nos puede dar placer, o es el único que nos puede dar la seguridad, o que una persona es la única y que va a estar para siempre para nos ayudar en nuestra autorrealización, o que una idea que tengo sobre algo es la única, es la mejor y que me va a dar la seguridad de que eso siempre va a ser así de esa manera. Entonces, es importante entender este concepto de lo que es el apego, que está relacionado con nuestras ideas, la parte mental, como con nuestras emociones y los diversos objetos o motivos del apego. Entonces, esas creencias son importantísimas. Vimos aquí, son creencias irracionales que nos llevan al apego. Y vimos al comienzo que el apego nos puede llevar a problemas de mental o salud física. ¿Por qué? En este estudio de la doctora Candace Pert, que fue una de las pioneras en el área de la psiconeuroinmunología, ella encontró la relación que existe entre nuestras creencias con nuestras emociones. Y las emociones afectan los mecanismos bioquímicos dentro de nuestro cuerpo físico. Altera la producción de diferentes hormonas, diferentes neurotransmisores que comienzan a fluir por todo nuestro cuerpo físico, alterando el funcionamiento, la fisiología de nuestro cuerpo. Y nuevamente entra en el ciclo. Y eso afecta nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Por eso esa creencia irracional de que algo nos va a dar la seguridad de una forma única y permanente tiene un efecto muy fuerte a nivel de nuestro cuerpo físico, a nivel de nuestra salud, y por eso causa esos problemas que mencionamos al comienzo. Entonces, ¿por qué nos apegamos? Y la psicología ha encontrado que existen 3 mecanismos principales por los cuales nosotros, seres humanos, nos apegamos. El primero es por la debilidad frente a los placeres. Segundo mecanismo es por la falta o la poca confianza que tenemos en nosotros mismos, o por la falta de habilidad o competencia para realizar ciertas cosas y creamos una dependencia con relación principalmente a otras personas. Y el tercer mecanismo es la compulsión que presentan algunas personas de querer siempre ser más, de querer ser siempre el mejor. Y vamos a entrar un poco en detalle en cada una de ellas y ver cómo, si algún de esos mecanismos nosotros tenemos y que puede ser la causa de un o alguno de los apegos que aún nosotros tenemos en este periodo de nuestra jornada de crecimiento espiritual. Entonces, ¿por qué nos apegamos? El primer mecanismo, la debilidad por el placer. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros experimentamos por la primera vez una sensación de placer, ¿qué ocurre? Pensamos, nos gustaría detener en el tiempo ese momento y estirar al máximo esa sensación de placer. Solo que eso llega un momento que acaba. Y entonces, después, por ejemplo, nos sentamos en la casa, en algún lugar, y comenzamos a crear una imagen, a revivir ese momento de placer y queremos repetirlo. Y ahí eso se vuelve un ciclo de queremos repetirlo, volvemos a tener esa sensación de placer y queremos detener el tiempo y estirar el tiempo al máximo. Ocurre, por ejemplo, con la comida, un alimento. Tenemos esa sensación de placer, queremos
demorar, comer bien despacito para sentir el gusto, y después nos imaginamos, uy, ojalá pudiera comer más, y queremos repetirlo. Y ahí después vamos a crear las condiciones para estar en esa misma circunstancia. Lo mismo ocurre con las personas. Sentimos el placer, por ejemplo, de conversar con alguien y queremos que esa conversación dure mucho tiempo y después nos imaginamos conversando con esa persona y queremos repetirlo. Y después, y eso. Solo que si se vuelve muy rutinero, eso crea una dependencia con relación a esa otra persona. Y ese mecanismo actúa de la misma forma con diferentes fuentes del apego, las personas, los objetos, las circunstancias, las ideas. El mecanismo psicológico es el mismo. ¿Y por qué ocurre eso? Por nuestra inmadurez emocional, por nuestra poca tolerancia al dolor, porque siempre intentamos tener más momentos de placer que para evitar el dolor, por la baja tolerancia que tenemos con relación a la frustración, porque muchas veces tenemos frustraciones en la vida y intentamos evitarlas. Nuestro umbral es muy bajo y entonces procuramos mejor las sensaciones de placer que nos llevan a esa dependencia y a ese apego. Y eso se da por la poca introspección, por el poco tiempo que dedicamos al conocimiento de nosotros mismos, para conocer cuáles son, sí, nuestras debilidades, pero también entender cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros talentos que nos permitan colocar en la balanza frente a esa debilidad que tenemos. Y la otra causa relacionada con este mecanismo es la ilusión de permanencia que muchas veces tenemos con relación a los objetos o con relación a las personas o con relación a las situaciones en nuestra vida. Pensamos que los objetos van a estar ahí para siempre y muchas veces se deterioran, se rompen, se pierden. O las personas también, a veces creemos que van a estar para siempre y no es. Nuestros padres, por ejemplo, que nos gustaría mucho que estuvieran para siempre, pero va a llegar un momento que les van a desencarnar, o nuestros hijos o nuestros amigos se van para otro lugar. Entonces, es una ilusión que tenemos de permanencia, y que no, en la vida real no existe la gran mayoría de las veces. El segundo mecanismo por el cual nos apegamos, que la psicología ha estudiado, es la poca confianza que tenemos en nosotros mismos por la falta de habilidad, de conocimiento o de competencia para realizar las diversas cosas aquí mientras estamos encarnados. Entonces, esa falta de habilidad o de competencia o de conocimiento nos lleva a un estado de inseguridad, de tener un poco de miedo de hacer las cosas porque no sabemos hacerlas, no tenemos confianza de que podemos hacerlas y buscamos ayuda externa. Y una vez que encontramos esa ayuda externa, entramos en una zona de confort, una zona de, si tengo este problema, ya sé, voy a buscar a fulanito de tal. Y ahí creamos el apego con esa persona, porque siempre es la persona que nos va a ayudar. Por ejemplo, persona que no sabe dirigir y entonces necesita hacer varias cosas y llama a alguien, ¿me puede llevar? Y ahí la persona lo ayuda. Próxima vez que tenga la misma necesidad, llama a la misma persona y va creando ese apego con relación a esa persona. Y ese mecanismo psicológico actúa de la misma forma con los otros objetos que vimos, las personas, las cosas, las situaciones, las ideas. ¿Y qué ocurre? Nosotros nos apegamos para suplir nuestra incapacidad. Y nuestra incapacidad es temporal, no es permanente. Nos apegamos para suplir nuestra falta de habilidades en algunas áreas o para suplir nuestra falta de competencias en otras. Y
por el miedo de que pensamos que no somos capaces de hacer eso, que no somos capaces de alcanzar esas cosas, y nos vamos apegando a las personas, a los objetos, a los lugares, y porque nos da la situación de confort interior, de que esta es mi zona, que me siento bien. Y el tercer mecanismo que la psicología ha encontrado de por qué nos apegamos es lo que les llaman la compulsión de querer ser más, de querer ser el mejor. Por la ambición desmedida que algunas personas tienen, por el afán de por ser el mejor, y por la obsesión muchas veces de socorrer a los otros como un mecanismo de fuga para los problemas que tiene internamente, personalmente o en su familia. Por ejemplo, personas que se dedican a ayudar todo su tiempo solo a ayudar a los otros seres, y no se preocupa por su familia, por los que están cerca, porque se apega a la ayuda externa, porque esas personas no están cobrando nada de él. En cuanto si intenta tener más relacionamientos con los que están cerca, la familia, vienen las discusiones, las cobranzas, y entonces busca eso como un mecanismo de defensa y de escape, y se apega a ese trabajo de socorrer a los demás de afuera. Entonces, esos son los tres mecanismos que la psicología ha encontrado para explicar por qué nos apegamos. Entonces, ¿será que normalmente vemos que la otra persona, a esa persona es bastante apegada, y muchas veces no vemos que nosotros también tenemos diferentes tipos de apegos? Entonces, ¿cómo podemos reconocer el apego en nosotros mismos? Haciendo una autoevaluación, tratando de conocernos más a nosotros mismos. Y existen varias formas de hacer ese reconocimiento. Cuando tenemos la tendencia a negociar nuestra libertad, eso indica que estamos con algún tipo de apego. Por ejemplo, cuando uno le dice a otra persona, todo lo hago y lo hago por ti. Va creando esa dependencia, que no hace nada sino hace por sí mismo o para sí mismo, sino lo hace todo en función de la otra persona, porque tiene miedo de que si no lo hace, va a perderla. Entonces, es una muestra de que puede estar apegado a esa persona. O cuando decimos o pensamos, no puedo vivir sin la televisión, no puedo vivir sin el carro, no puedo vivir sin lo que sea, o no puedo vivir sin esa persona, muestra que estamos apegados a esas cosas. Porque algo que la pandemia nos mostró es que podemos vivir sin muchas cosas que pensábamos antes que no podíamos vivir sin eso, y nos mostró que sí, podemos vivir sin esas cosas. Otra indicio de que podemos tener apegos es cuando sentimos un impulso incontrolable hacia algo o hacia alguien. Cuando queremos que esa persona esté siempre con nosotros, que pase todo el tiempo con nosotros, que dedique el tiempo a nosotros, que dedique la atención a nosotros, y queremos controlar el comportamiento de esa persona. Otra forma de reconocer el apego en nosotros mismos es cuando sentimos miedo de perder la fuente de apego. Entonces, por ejemplo, la persona piensa, no, y si me dejan, si mis amigos se van y me dejan, está apegado. Y si hago el ridículo, si tomo una decisión y estoy pensando si hago el ridículo, estoy con apego a la aprobación de los otros para hacer las cosas. O pienso, y si se va la energía eléctrica y no voy a poder ver televisión, no voy a poder ver el programa de la novela de las 9, y la persona está apegada a ese tipo de situación. O
Y si perder si pierdo mi esfero de estimación, de que lo tengo desde cuando tenía 10 años, o si pierdo cualquier cosa, ese tipo de pensamientos es lo que nos pueden dar indicios de que tenemos algún tipo de apego con respecto a algo. O el instinto de posesión exacerbado hacia algo o alguien. Cuando decimos, eres mío, cuando nos referimos a otra persona, o creer que algo es mío, cuando nosotros simplemente tenemos las cosas, estamos usando, pero es algo pasajero. Entonces, ese tipo de pensamientos, y no estamos diciendo que las cosas materiales no sean importantes o que no debamos cuidarlas, tenemos que cuidarlas, solo que no tenemos que estar con ese pensamiento de posesión. Nuestro pensamiento debe ser de usarlo de la mejor forma posible, cuidarlas de la mejor forma posible, sin sentir ese deseo de pose. Y entonces, lo mejor sería, porque las personas quieren siempre un remedio, una medicación, y ese desapego en 700 miligramos, uso adulto y pediátrico, sería espectacular. Y en la bula, no sé cómo lo llaman ahí en Perú, lo que trae sobre las indicaciones de la medicina. ¿Cómo lo llaman ahí en Perú? Sí. Las indicaciones médicas, ¿no? Ah, bueno. No. Sí. Entonces, las indicaciones médicas de ese remedio del desapego sería algo así. Desapego, su amigo para la vida toda. Desapego acaba con las frustraciones de las pérdidas del día a día, haciendo con que usted tenga conciencia de que todo es efímero y tendrá un fin. Objetos, personas, lugares, en fin, todo tiene su fin. Desapego, este remedio, hace con que usted se sienta más libre y leve, desprendido de todo y de todos. De esa forma, usted aceptará las pérdidas con calma y paciencia, sabiendo que eso es completamente normal. El uso mental. Recuerden que el apego es mental y emocional. ¿Y cuál es la dosis que sugieren? Ingerido de forma mental. Medite sobre él, sobre el desapego, 3 veces al día durante 60 días. Y si los síntomas del apego persisten o retornan o vuelvan a usarlo por más 60 días urgentemente. Y no tiene contraindicaciones. Ese sería un remedio espectacular. Y la empresa que lo hiciera se llenaría de mucho dinero. Sin embargo, esa medicina no existe, porque no viene de afuera para adentro. Es de adentro para afuera que nosotros podemos ir desapegando. Entonces, ¿cómo vamos o qué es el desapego? Vimos qué era el apego. Ahora vamos a ver qué es el desapego. El desapego es disfrutar las cosas sabiendo que son transitorias. Y ese es un pensamiento radical, extremadamente diferente de lo que la sociedad en general a través de los medios de comunicación nos está mandando. Compre, use y descarte. Y en ese sentido, o sea el dueño de tal cosa, porque eso va a hacer que usted sea mejor. Entonces el desapego es, sí, usar las cosas, disfrutarlas con la comprensión de que son transitorias. Lo mismo que nuestra encarnación, estamos aquí de pasada, de una forma transitoria en este planeta. Y desarrollar un estilo de vida fundamentado en la independencia emocional. Eso no quiere decir que entonces con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros parientes, nuestros amigos, no, entonces ahora no nos importa nada. No, por el contrario. Es valorizar esas relaciones
darles el debido valor que tienen, la importancia que tienen, pero no crear esa dependencia de que sin ellos no podemos seguir viviendo. Y eso es lo que se llama la filosofía del desprendimiento. ¿Y cómo eso está relacionado con la doctrina espírita? Esto es lo que la psicología nos está enseñando. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 16, nos dice: el desapego de los bienes terrenales consiste en apreciarlos en su justo valor. Lo mismo que la psicología nos trae como enseñanza. Las cosas, los objetos, están para apreciarlos en el justo valor de lo que nos sirven en el momento para lo que estamos haciendo, para lo que precisamos en este momento de crecimiento aquí en el planeta. En saber, el desapego consiste en saber servirse de esos bienes materiales en beneficio de los otros y no apenas en beneficio propio. Porque a veces, no, esto es mío, no lo presto para nadie, y otro lo está necesitando y lo tenemos allá guardado y no lo prestamos, cuando podría ser de gran uso, de gran beneficio en ese momento para otra persona. Entonces, saber servirse de ellos y saber servirse es no solo para nuestro uso personal, sino también para el uso común. Y en no sacrificar por ellos los intereses de la vida futura. En no gastar, por ejemplo, nuestro tiempo, nuestra energía, tratando de acumular y acumular cosas, desperdiciando la oportunidad que tenemos para aprender, para ayudar a nuestro prójimo, para cuidar del medio ambiente. Y estamos sacrificando por intentar acumular los bienes materiales y despreciando la oportunidad de crecer en nuestra economía espiritual. Y cuando los perdemos, sin quejarnos. Uy, perdí, mi negocio se dañó, o alguna cosa ocurrió, lo perdí. Entonces, vimos anteriormente, y recalco, no es para que descuidemos las cosas, para que no las cuidemos. Debemos apreciarlas, usarlas, cuidarlas de la mejor forma posible para que duren bastante. Y en el Evangelio según el Espiritismo termina ese parágrafo diciendo: ese es el verdadero desprendimiento. La psicología habla de la filosofía del desprendimiento y la doctrina espírita nos está reafirmando: ese es el verdadero desprendimiento. Apreciar los bienes en su justo valor, servirnos de ellos, no para uso personal exclusivo, sino para todos. Entonces, ese mensaje que está en ese capítulo 16 del Evangelio del Espiritismo es un mensaje muy poderoso en este estudio y en esta reflexión sobre el desapego. Entonces, ¿cómo podemos superar los apegos? Y como vimos anteriormente, es a través de la práctica del desapego. Entonces, ¿qué la psicología recomienda? Recomienda ese pensamiento. Entender que nada es permanente en la vida. Todo se transforma. De que la vida tiene ciertos placeres, pero tenemos que saber que no podemos apegarnos a eso. Observar la naturaleza. Que la naturaleza nos muestre de una manera muy evidente que podemos disfrutar de ella sin necesidad de apegarnos, porque la naturaleza va transformándose permanentemente, no es permanente. Parece que sea igual todos los días, pero no es igual. En la medida que observamos mejor la naturaleza, todos los días está en transformación. Y combatir el egocentrismo con más compasión y más humildad, entendiendo cuál es nuestra posición, cuál es nuestro objetivo con relación a los otros seres humanos, con relación a la sociedad. También que procuremos eliminar nuestros puntos débiles, desarrollando la autoconfianza
y desarrollando las habilidades que nos van a permitir hacer las cosas por nosotros mismos. Y entender que depende de mí hacer eso o no. Yo soy capaz, si me preparo, si estudio, si practico, voy a conseguirlo. Puede que demore más o menos tiempo, pero voy a alcanzarlo. Y también aceptarnos como somos. Nos gustaría ser diferentes, ser más altos, más bajos, tener más dinero, menos dinero, vivir en otro país, tal. No, tenemos que aceptarnos como somos. Desear lo menos posible. Es importante atender las necesidades, que son pocas. El problema es que cuando intentamos atender todos nuestros deseos, que son infinitos, y marketing, los medios de comunicación, las agencias de propaganda, nos están todos los días bombardeando para crear una serie de deseos artificiales, crear unas necesidades artificiales. Y vamos apegándonos a esas cosas. Tener la humildad cognitiva, o sea, del conocimiento, de entender que no sabemos todo, que no conocemos todo, que sí necesitamos de los otros para ayudar en nuestro proceso de crecimiento. Y seguir nuestra vocación de lo que realmente queremos hacer, y no seguir lo que los otros quieren simplemente porque tenemos miedo de perder esas personas. Y entender más el significado de nuestra existencia. ¿Cuál es el objetivo? Y llevarnos una vida más simple, con menos cosas que nos crean dependencia. Entonces, ¿será que ser desapegado significa ser irresponsable? ¿Sí o no? No. No, pues no. No. Por el contrario, cuando tenemos desapego, somos más responsables. Porque, por ejemplo, cuidamos más de las cosas, cuidamos más de nuestras relaciones con las otras personas, les damos la importancia que tienen. A veces las personas piensan que ser desapegado significa ser indiferente, ser frío, no tener emociones, sentimientos. Y por el contrario, cuando somos desapegados, somos más pendientes, estamos más pendientes, damos más atención, porque valorizamos las cosas, valorizamos las relaciones con las personas, sabemos la importancia que tienen, el valor que tienen. Entonces no somos indiferentes cuando somos desapegados. ¿Y será que para librarme de los apegos necesito llevar una vida de monje? Ir para el Tíbet, allá con el Dalai Lama, y tampoco. En cada uno de nuestros lugares donde vivimos podemos desapegarnos de las cosas, librarnos de varios de esos apegos sin llevar una vida de monje o de restricción o de hambre o de frío, ¿no? Es algo que está aquí en nuestra mente y está relacionado con nuestras emociones. Y por eso Kardec, en la pregunta 800 del libro de los Espíritus, preguntó, y fue un cuestionamiento que él hizo muy interesante: si no es de temer que el espiritismo no pueda triunfar sobre la indiferencia de los hombres y su apego a las cosas materiales. Él tenía esa preocupación, que el conocimiento de la doctrina espírita y el conocimiento a través de sus seguidores no fuese suficiente para triunfar sobre el apego que tenemos los seres humanos sobre las cosas materiales. Y los espíritus respondieron: las ideas se van modificando de una forma paulatina, poco a poco, y hacen falta generaciones para que se borren por completo las huellas de los viejos hábitos. Por eso los cambios sociales no se dan así. Son décadas, a veces siglos, para que ocurra el cambio social, algo que nos gustaría que sea diferente. Pero los viejos hábitos, las costumbres, los apegos, no son fáciles de quitar. Y si nosotros evaluamos a nosotros mismos, vemos que tenemos varios apegos y que muchas veces luchamos contra ellos y demoran un tiempo
ir quitándolos, dejándolos de lado. Y nuevamente, volviendo a la obra de Juana de Ángelis, en ese capítulo del apego y liberación, nos dice, despojándote de opiniones caprichosas. Y eso es muy importante. A veces tenemos ideas fijas y nos mantenemos ahí y no damos el brazo a torcer. Eso es un apego a una idea que muchas veces los otros tienen razón y simplemente no queremos dar nuestro brazo a torcer y nos mantenemos apegados a esa idea. Despojándonos de conducta vanidosa e infeliz. De objetos y pertenencias que puedes dispensar. Y es recomendable periódicamente revisar nuestros armarios, revisar nuestras pertenencias. Y vemos cosas que no utilizamos, no estamos utilizando. Y por ejemplo, cuando nos cambiamos de lugar, de una casa para otra, o de una casa para un apartamento, colocamos todo en cajas y nos vamos. Y en el nuevo lugar, muchas cajas permanecen ahí años sin abrirlas. Y ahí son cosas que realmente no necesitamos, que si las abriéramos y viéramos qué tenemos ahí, podríamos dispensarlas y ser de utilidad para otras personas. Y esta parte también es muy interesante de la enseñanza de Juana de Ángeles. Descubrirás que tu cuerpo transitorio también será abandonado cuando desencarnes. Nuestro cuerpo, que muchas veces nos apegamos y vemos que si nos apegamos mucho al cuerpo físico, el momento de la desencarnación, el proceso va a ser muy demorado. Entonces vamos a descubrir que también hasta nuestro cuerpo físico es transitorio. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestro cuerpo físico? Deberíamos donar nuestros órganos. Ese es el último acto de amor que podemos practicar todos nosotros. Y sería una muestra del desapego que realmente tenemos. Porque hasta nuestro cuerpo físico donamos los órganos que puedan ser útiles para otras personas que están necesitando así urgentemente esos órganos y que les va a dar la oportunidad de continuar su existencia con una calidad de vida mejor. Entonces, como última pregunta para nuestra reflexión de esta noche, es ¿qué voy o cómo voy a ser más desapegado? Con base en el conocimiento de la doctrina espírita, con base en el conocimiento de la psicología que nos trae, con todo lo que ustedes han leído, han aprendido, y qué vamos a hacer de aquí para adelante diferente, que nos haga más desapegados, que nos podamos librar de varios de nuestros apegos. Y tenemos que comenzar por identificar cuáles son nuestros apegos, porque si no sabemos cuáles son, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a desapegar de algo que no conocemos que tenemos? Entonces, esa es una pregunta para nuestra reflexión. Y para concluir, la importancia del conocimiento de sí mismo. Eso es fundamental. Y Kardec colocó en la pregunta 919 del libro de los Espíritus esa pregunta y la respuesta de San Agustín. Tenemos que aceptarnos como somos. Tenemos imperfecciones, sí. Tenemos defectos, sí. Tenemos apegos también. Pero también tenemos ya varias virtudes, tenemos varias habilidades, tenemos varios conocimientos. Podemos hacer diferente con ese conocimiento y en esta existencia podemos colocar en práctica ese conocimiento. Tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita, deberíamos aprovecharlo con base en todos esos conocimientos que la espiritualidad nos trajo a través de Allan Kardec, después los otros espíritus, Juana de Ángeles, Emmanuel, André Luis, y lo que la ciencia también está trayendo para nosotros. Llevar una vida simple. Y simple no quiere decir en la miseria o sufriendo, pasando hambre. No, simple, atendiendo a nuestras necesidades y no nuestros deseos.
y ser más flexibles con relación a nuestro pensamiento, para entender más, para aceptar más las ideas de los otros y poder tener mejores relaciones con los otros seres humanos. Y disfrutar los bienes materiales en vez de poseerlos, disfrutar nuestras relaciones con los otros seres humanos en vez de poseer esas relaciones. Y eso solamente vamos a alcanzarlo a través de nuestras acciones. Es lo que hace. La práctica es lo que nos va a llevar al desapego. Bueno, gracias por la atención. ¿Preguntas o comentarios?